47 minutos de la mañana en Torrevieja Radio, momento que dedicamos los martes a hablar de la sección jurídica con Chapapría, Navarro y Asociados. Y para ello, pues hoy volvemos a contar con Juan Chapapría, al cual tenemos el placer de saludar. Buenos días, Juan. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bien, y contento de haber podido cumplir con la cita y estar contigo y con los oyentes. Bueno, es un placer de nuevo recibirte aquí en Torrevieja Radio, y es también importante contar y hablar de los asuntos que tienen que ver con el bufete, ¿verdad? Y además hablábamos antes de comenzar de una importante firma, un importante acuerdo al que ha llegado el bufete. Pues sí, la última vez que estuve aquí, ahora unas 3 semanas, comenté que estamos ya trabajando desde hacía meses internamente en una nueva responsabilidad que se nos había pedido. Es una responsabilidad que a nivel del bufete, a nivel jurídico, pues bueno, pues dice un poco y avala la trayectoria que estamos y el trabajo que estamos realizando a nivel jurídico y en sede judicial. Y es una buena noticia porque es que el bufete asume la responsabilidad jurídica del Grupo Virgen de la Caridad. A lo mejor hay oyentes que los conocen, o a lo mejor como están en otra zona geográfica no. El Grupo Virgen de la Caridad es el principal grupo sanitario de la región de Murcia. Son un total de 21, entre hospitales y policlínicas, 21 centros en toda la región, desde Murcia, el Hospital General de Cartagena, Caravaca, en La Unión, la Policlínica en Campoamor. Es decir, son un total de 21. Y la verdad es que a nivel de procedimientos jurídicos pues tiene una carga importante el trabajo que vamos a tener que desempeñar, y como digo, bueno, pues es señal de esa responsabilidad que ya asumimos hace 5 años, que parece que no, pero el tiempo va pasando con el Grupo Rivera. Efectivamente, también nuestro paso con ellos pues ha ido evolucionando, desde a lo mejor llevar simplemente lo que era la representación legal del Hospital de Torrevieja y el Hospital Vinalopó en Elche, pues a convertirse en una responsabilidad directamente con el grupo, ser los abogados de Rivera Salud para todo el Levante, y pues ahora pues dar este paso más con el Grupo Virgen de la Caridad. Bueno, pues viene a avalar un poco, como decía al principio, la trayectoria que está haciendo el bufete, la calidad de los servicios jurídicos de los profesionales que se encargan sobre todo del área sanitaria, que está Victoria a la cabeza y al frente de todos esos procedimientos. Y bueno, pues también a significar, ¿no?, la importancia que tiene el bufete en esta materia, puedo decirlo sin miedo a equivocarme, a nivel nacional. Es decir, representamos a la principal firma sanitaria de la Comunidad Valenciana, a la principal firma sanitaria de la región de Murcia, siendo encima el Grupo Rivera pues la, creo, tercera o cuarta a nivel nacional. Bueno, yo creo que el bufete, estando en Torrevieja, pues se convierte en una referencia en ese ámbito, en ese sector del derecho, y en un reclamo para aquellas empresas o particulares que a nivel de la salud buscan un asesoramiento legal especializado. ¿Qué va a suponer para el bufete abarcar otra firma más tan grande como esta última? Bueno, pues en principio supone pues muchísima carga de trabajo, una gran responsabilidad, y en el fondo a nivel organizativo, a nivel interno, pues ya creo que dejaba entrever hace 3 semanas algo, pues la cuestión casi con seguridad de tener que, entre las prioridades que teníamos, de las ubicaciones de las sedes que tiene el bufete, pues con gran seguridad para el segundo semestre del año tener presencia en Murcia. Es decir, tenemos que estar donde están nuestros clientes. Nosotros siempre hemos apostado por ello, es decir, incluso antes de que se produzca en muchos casos esa solicitud de empresas o de particulares, ver dónde más tenemos esos polos de atracción, donde más tráfico tenemos de clientes, al igual que lo hacemos en Valencia, estamos también reubicándonos, pues la región de Murcia a partir de ahora, con 21 centros a los que tenemos que dar asistencia jurídica en distintas ciudades de la región, pues evidentemente va a ser necesario que estemos presentes en Murcia. Y de hecho, lo digo para que también, si hay algún oyente que a lo mejor este dato no lo conoce, nosotros llevamos ya desde el año 2022, es decir, pues el año 2022 entero, más lo que llevamos el primer trimestre del 23, dando asistencia jurídica al Hospital de Molina. El Hospital de Molina es independiente al Grupo Virgen de la Caridad, pero llevamos ya 1 año y 3 meses con ellos, y además, que lo he comentado también en alguna ocasión, teniendo presencia física en los juzgados de Molina y de Murcia, pues 3 o 4 días a la semana. Es decir, hay profesionales del bufete que a diario se desplazan a la región de Murcia, a las distintas sedes judiciales, a defender los intereses de este cliente. Bueno, pues yo creo que se hace casi obligado que el bufete tome la decisión de tener que apostar por Murcia como un nuevo emplazamiento donde tener presencia física.
¿Por qué no decir empeño, pero sí, por qué esta especialidad, ¿no? Digámoslo así, especialidad en la sanidad? ¿Qué es lo que el bufete puede aportar a este ámbito a la sanidad? Pues es interesante la pregunta, y para que también los oyentes lo sepan, y además que es muy motivador. Es decir, a nivel legal, encontrar, como a lo mejor en otras profesiones evidentemente, pero encontrar dentro del mundo del derecho un despacho de abogados donde a lo mejor en el sector urbanístico, que es donde yo más me muevo, a lo mejor puede ser más habitual, y tampoco encontrarte a alguien que realmente su trayectoria profesional la haya destinado casi en exclusiva para especializarse al derecho urbanístico, y además se haya ido formando después de, evidentemente, la carrera con máster, etcétera, para seguir dando el mejor servicio posible a sus clientes. El derecho sanitario es incluso aún más complejo, es decir, que cualquier oyente busque y realmente busque un despacho de abogados especial en derecho sanitario, yo creo que va a ser harto complejo que lo encuentre, por lo menos en nuestra zona. Y luego, además, que aunque ofrezca ese servicio, realmente pueda comprobar el cliente que ese abogado que le va a dar ese servicio realmente tiene una especialización. Es decir, no es que solo lo venda ese servicio, que hacemos muchos despachos de abogados, multitud de servicios, sino que luego el profesional que le va a atender tenga una trayectoria reconocida en la defensa de los intereses de una determinada materia para sus clientes. El bufete lo ha hecho, y como digo, nosotros ya llevamos 5 años teniendo un departamento en exclusiva de derecho sanitario con una de las principales empresas de asistencia sanitaria del país. Y además, lo he dicho también aquí en radio alguna vez, nosotros nos sometemos anualmente a auditoría para este grupo de empresas, estando dando un dato del 97% de éxito en sede judicial, es decir, sobre todo en el TSJ, en el Supremo y en primeras instancias. Es decir, uno, pues lo he dicho también muchas veces con esto, decir los datos, siempre a todos nos gusta hablar bien de nuestras empresas. A mí, evidentemente, me gusta hablar muy bien de la mía, de la que dirijo, porque es una manera también de avalar y de transmitir confianza al cliente. Pero cuando lo haces con datos, más todavía. Es decir, el 97% de éxito de un total, lo digo porque esta cifra a mí sí que me gusta, porque dices, es muy significativa. Nosotros solo con estos grupos sanitarios llevamos más de 2.000 procedimientos en sede judicial, que ya de por sí es mucho. Es decir que un bufete, por ejemplo, uno de Torrevieja, a mí es que me llena mucho de orgullo, y perdón, que los oyentes me perdonen. Yo estaría igual, probablemente. Pero 2.000 procedimientos solo con estas empresas en sede judicial, pues es más, pero mucho más de lo mejor, sin desmerecer a nadie, de lo digo por los retos que estamos asumiendo a nivel profesional, pues llevarán muchos despachos de abogados en lo que es toda la trayectoria profesional que puedan desempeñar. Lo digo porque, claro, tener la capacidad de asumir eso, de defenderlo, y además de tener un 97% de éxito en sede judicial, claro, significa que yo a mis clientes, a los clientes que el bufete se plantean que a lo mejor Chavapriga Navarro y Asociados pueda ser el lugar donde depositar su confianza para llevar un expediente legal o una cuestión jurídica, pues es el mayor aval para que le pueda decir a tu cliente que efectivamente el bufete a día de hoy, no solo en la ciudad de Torrevieja, sino ya puedo decirlo con mucho orgullo, en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana estamos trabajando para serlo, pues un referente a nivel legal. ¿Algo más que añadir con respecto a esta firma? Pues si se nos queda algo que no quiero dejarlo pasar. Poco, que estamos desde el bufete muy ilusionados. Es un reto, como digo, importantísimo. Agradecidos, evidentemente, a la empresa, al Grupo Virgen de la Caridad, por haberse fijado en un bufete que tiene su sede en Torrevieja para asumir esta responsabilidad jurídica, con muchas ganas de ir haciendo un buen trabajo, de un trabajo que es muy transparente con las empresas sanitarias, y de poder ir con el tiempo pues informándonos a los oyentes de cómo está siendo ese trabajo, y muy contento, como decía, para cerrar este punto, de que el bufete se convierta sin lugar a dudas y de una manera casi incuestionable a nivel nacional en una referencia, por lo menos en este sector. En el ámbito sanitario. Vamos a hablar de una cuestión que también traíamos a mesa, que es hablar de la hipoteca inversa, que a mí particularmente es un asunto que me ha pillado un poco descolocado, porque no sé exactamente a qué se refiere, qué significa, qué implica esto para los propietarios, entiendo, que quieran firmar este tipo de cuestiones. La hipoteca inversa, ¿qué consiste? Sí, pues la verdad que es un concepto que, aunque se viene utilizando los últimos 2 años, la verdad que es algo que es novedoso, entre otras cosas, porque los medios de comunicación nacionales están empezando a hacerse eco de determinadas necesidades que pueden tener sobre todo las personas, porque el producto va destinado de los bancos, en este caso la hipoteca inversa, a personas mayores de 65 años, en los cuales
hay un requisito que es indispensable, que sean propietarios de una vivienda y que además esta vivienda no tenga ninguna carga, es decir, que no tenga ningún préstamo o ningún tipo de embargo, etcétera, ya sea por terceros o por alguna administración. Entonces lo que se hace es orientar a esas personas mayores de 65 años que a lo mejor ya están en una situación de jubilación, que están recibiendo su pensión y quizá para los gastos por el encarecimiento que está teniendo, que estamos viendo que tiene la vida, pues a lo mejor esa pensión es insuficiente para, evidentemente, el mantenimiento y desarrollo de los gastos y las necesidades que puedan tener. Incluso en muchos casos, como sabemos, pues los padres o los abuelos, que muchas veces pues echan una mano en todo lo que pueden pues al resto del núcleo familiar, ¿no? Entonces, lo que hacen los bancos, en este caso con la hipoteca inversa, es llegar a un acuerdo por el cual pues la persona que esté interesada lo solicita a la entidad financiera, a la entidad bancaria, se hace una tasación de esa vivienda que tienen en propiedad, se le pone un valor y lo que se hace es llegar a un acuerdo con el propietario y decir, mira, tu casa que tiene un valor de mercado de 300.000 euros, por poner un ejemplo, o de 200.000, yo puedo llegar a esa hipoteca inversa dándote menos precio, en este caso pues siempre es un valor inferior, pues serían, pongamos, 80.000, 100.000 euros, y luego lo que uno hace, en este caso es, bueno, va recibiendo esa renta que puede ser vitalicia, es decir, pues la va recibiendo mientras vivas, puede ser un pago único, o puede ser mensualmente. En el momento que determinas la cantidad, ya eliges las 3 modalidades en la cual quieres recibir esa cantidad que te ofrece el banco. Y luego lo que ocurre, que es donde hay que llevar un poquito más de cuidado, es cuando viene el proceso hereditario, es decir, cuando mi padre, mi madre o mis padres fallecen, y nos encontramos con que ha habido pues una entidad financiera que evidentemente pues ha dejado una cantidad a nuestro padre, lo que podría ser un préstamo, nos decíamos hipotecario, lo que pasa que en este caso es una hipoteca inversa porque quien está respondiendo es la propiedad que íbamos a heredar. Luego los herederos tienen una forma que en el fondo es sencilla. Si a mis padres les han dejado, por ejemplo, que ponemos 100.000 euros con los cuales responde esa vivienda, si nosotros los herederos tenemos capacidad de responder, pues anulamos el préstamo devolviendo la cantidad, o si no, la entidad financiera lo que hará es sacar a la venta como un producto que tendría el banco, en este caso un activo, que sería esa vivienda, la sacará a la venta, cobrará evidentemente su parte y el resto será, pues evidentemente, lo que le quedará a los herederos de esa propiedad. En el fondo el producto es muy atractivo, porque por lo que decía, sabemos que hay mucha gente que las pensiones son insuficientes para llegar a los gastos que tienen en su día a día, incluso, como decíamos, para ayudar a los familiares que puedan tener, incluso a su cargo, y en este caso está bien. Lo único es como todo, la hipoteca inversa tiene sus pros y sus contras, y sabemos que con los productos bancarios, pues en este país, en los últimos 7 o 8 años, pues hemos tenido muchas demandas de los consumidores usuarios, precisamente por no conocer exactamente cuál era la letra pequeña y la no tan pequeña de esos acuerdos que se hagan con las entidades financieras, y es importante que quien esté interesado en hacerlo, pues evidentemente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sobre todo también en qué lugar va a dejar el día de mañana a sus herederos, porque seguramente incluso algunos de los oyentes, si es la situación de como podría ser la nuestra, de ser hijos, pues a lo mejor dice, oye, mira, yo incluso lo veo positivo que mis padres, si pueden llegar a este acuerdo con el banco y acogerse a una hipoteca inversa, lo hagan. Pero claro, siempre también estando asesorados del día de mañana, cuando se produzca el fallecimiento de la persona que solicitó ese préstamo y esa hipoteca inversa, pues en qué lugar deja a los herederos, cómo será ese trámite luego para reclamar lo que nos corresponde en herencia como legitimarios de esa herencia. Claro, pues son cuestiones que evidentemente es necesario saber. Tanto esas personas mayores de 65 años que hemos dicho que se pueden acoger a esa hipoteca inversa, como evidentemente su núcleo familiar más directo para, oye, que en este caso sus padres, pongamos en sus padres, sus tíos, pues estén de la mejor manera posible asesorados, conozcan el producto y conozcan evidentemente también las obligaciones que tiene la entidad financiera y los bancos, que muchas veces pensamos que solo es dar dinero. No, hay muchas más obligaciones y responsabilidades, hay determinados documentos que se pueden firmar y otros que se pueden firmar, pero si la redacción es la correcta, evidentemente que luego los derechos que podemos luego tener de cara a reclamar a la entidad financiera o en sede judicial, pues evidentemente los conozcamos, los sepamos y no perdamos ningún derecho por el camino. ¿Dirías que es un producto interesante a tener en cuenta o hay que tener mucho cuidado a la hora, como decíamos, ¿no? A la hora de optar por él? Considero que es un producto interesante que corresponde un poco, y por eso lo han sacado las entidades financieras, a la realidad social que vivimos. Es decir, este producto bancario de la
de la hipoteca inversa es un producto, y nunca mejor dicho, y un reflejo de la sociedad en la que vivimos y de las necesidades que hay. Yo lo considero interesante, pero lo considero interesante siempre y cuando, es decir, por algún abogado que conozca cómo es este producto y haya trabajado ya con otros clientes, pues previamente yo me haya asesorado y tenga todo el conocimiento exacto de cómo funciona, para evitar, como he dicho, el día de mañana, pues a lo mejor intereses que puedan ser abusivos, determinadas cláusulas a la hora de querer incluso anticipadamente cancelar esa hipoteca inversa, y luego, evidentemente, como he dicho también, muy importante, de cara a mis herederos, saber exactamente en qué lugar les voy a dejar, porque seguramente nadie de los que nos esté escuchando, y además porque sé que siempre es así, los padres cuando vienen a hacer cualquier tipo, por ejemplo, al bufete, cualquier tipo de testamento, van a comprar cualquier tipo de producto, a contratar en este caso, se informan siempre muy bien, que oye, quieren saber si les pasa algo, en qué situación dejan a sus hijos o a sus herederos. Entonces yo creo que es un producto interesante, es un producto que es reflejo de la sociedad en la que vivimos y que quiere cubrir unas determinadas necesidades, como son las personas que su pensión es insuficiente, o bueno, o ya no solo insuficiente, sino que a lo mejor lo que es, oye, pues sus últimos años que puedan tener de esperanza de vida, después de una vida de trabajo, de esfuerzo, pues a lo mejor vivirla incluso más holgadamente, de poder permitirse viajar o hacer otro tipo a lo mejor de inversiones. Oye, pues yo creo que es bueno siempre y cuando uno esté bien asesorado. Eso te iba a comentar, es una cuestión que hay que llevar con cuidado, ¿no? Que necesitas un asesoramiento para que todas esas cuestiones que has planteado no se produzcan, ¿no? Cómo quedan los hijos, como hemos dicho, qué condiciones tiene, en qué papel pues se quedan también los que adquieran esa hipoteca inversa, ¿no? Es una cuestión que, para tener por lo menos cuidadito con ella. Correcto, pero es igual como cualquiera de nosotros, Rafa, es decir, a cualquier amigo nuestro o cualquier conocido o cliente de nuestra generación que a lo mejor os esté planteando en comprar una vivienda y necesite, como es el común de los mortales, incluido un servidor, acudir a lo mejor a un producto bancario como es una hipoteca, yo siempre le diré que la letra pequeña la vea, es decir, con un abogado. ¿Por qué? No por generar más clientes, sino por el hecho de que una vez que lo firmamos, este tipo de productos, pues es para muchos años. Es para muchos años y a lo mejor está agravando lo que es nuestra inversión principal, que es la compra de una propiedad, donde vamos a centrar gran parte de nuestros esfuerzos de nuestra nómina en pagar y devolver esa deuda que hemos contraído. Pues lo mínimo, además, hoy en día, con la cantidad de documentos que nuestra entidad bancaria, la que es la prestataria, nos sigue obligando a firmar, hombre, lo mínimo es saber realmente qué estamos firmando. Ahora, por ejemplo, está otra vez otro producto que está siendo muy reclamado en sede judicial, que son los seguros de vida, que los bancos nos obligaban a firmar, entre comillas, para que eso bonificase la cuota que yo iba a tener que pagar de la hipoteca. Oye, pues tu préstamo en este caso tiene una cuota mensual de 575 euros, pero si aseguras con nosotros o compras este producto, o incluso sin informarte, mira, tienes un seguro de vida, e incluso ni sabías las condiciones que tenía ese seguro de vida, ni incluso lo que pagabas mensualmente o anualmente por él, tiene una bonificación que en vez de pagar 575 de tu cuota, vas a pagar 540. Sí, muy bien, pero dime cuánto pago, si lo pago de una cuota única anual, si lo pago mensualmente, si tengo o no la opción de no tener por qué suscribir tu seguro de vida con tu entidad bancaria, sino que tengo la posibilidad de suscribirlo con un tercero, que yo encuentro que a lo mejor tanto las garantías, las coberturas que me da, incluso la cuota me va más beneficiosa. Pues eso a día de hoy, que parece una tontería y que nadie se había planteado, se está empezando a reclamar en sede judicial. Pues evidentemente, con la hipoteca inversa, lo que digo es, como también ponía el ejemplo de cualquier persona de nuestra generación que se esté planteando comprarse una vivienda y medio una hipoteca, cuanta más información tengamos, mucho mejor. Y más ahora como se están poniendo las hipotecas también, ¿no? Claro, es que vivimos un momento también en el cual ahora mismo firmar un préstamo hipotecario en el cual los tipos de interés, pues por desgracia, no paran de subir y no tienen vista de que cuando ese interés variable, pues en los próximos meses vaya a estabilizarse, pues estamos asumiendo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que hoy en día a lo mejor está pagando 700 euros y sabe que con su nómina o con la de su pareja o la estabilidad familiar que tengan la pueden asumir, pues a lo mejor según las condiciones que a lo mejor no hayan podido valorar o contemplar, o que la entidad financiera no les haga ese estudio de cara a unos años, unas simulaciones, pues a lo mejor si te explican bien ese producto, cómo puede ser según varíen esos tipos de interés de aquí a 2 años, pues a lo mejor ya no te interesa tanto a lo mejor firmar con esa entidad financiera, te interesa seguir buscando o pidiendo información para pedir
otro tipo de préstamo con otra entidad, con otro tipo de interés. No, es que de pagar a lo mejor 700 a día de hoy, que sé que con mi nómina puedo, o la de mi núcleo familiar puedo asumir esa carga, a que a lo mejor en 2 años en vez de 700 sean 1000, pues a lo mejor ya con 1000 no puedo. Bueno, a lo mejor no puedo con 1000, pero a lo mejor no puedo tampoco con 800, porque hay que entender las necesidades de cada persona, y hay que entender que todos llegamos a un máximo, y a lo mejor 100 euros marcan la diferencia. Entonces, hoy en día, cualquier producto bancario tiene que seguir estando, yo recomiendo, asesorado jurídicamente, para uno por lo menos tener la seguridad de que una vez que firma teniendo todo el conocimiento de que en ese momento es algo que es positivo, que es bueno para esa persona. Pues Juan Chavarría, dinos dónde estáis, porque creo que todavía tenemos que hablar de Paseo Vista Alegre. De momento tenemos que seguir hablando de Paseo Vista Alegre número 8. He de decir también, contento de que las obras dentro han terminado, pero sí que es verdad que ahora tenemos una pequeña remodelación de lo que es nuestra imagen exterior de la zona que vamos a ocupar en ese edificio. Y yo, para no ser optimista y curarme en salud, después de Pascua, esperemos que se produzca. Finales de marzo, después de Pascua, ya vamos después de Pascua así. Y pues mira, ojalá que sí. Esperemos que sí, pero la gente sabe cómo son las obras, y evidentemente en nuestro caso pues nos ha pasado exactamente lo mismo que a cualquier persona. Bueno, pues por si acaso, un número de teléfono al que dirigirnos. Sí, el número de teléfono es el 96-627-6171. Pues Juan Chavarría de Navarro Chavarría Navarro y Asociados. Algún día puede que termine siendo Navarro y Asociados, porque no descarto que algún día me digan, oye Juan, vete a otro sitio. Pero bueno. De momento sigue siendo Chavarría Navarro y Asociados. De momento sí. Un placer tenerle en la sección jurídica y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa.